Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Fíjense que hace justo un par de semanas estábamos hablando de que llevaba la Embajada de los Estados Unidos en México un hueco de 16 meses en los que no había habido el nombramiento de un nuevo embajador. Luego de la salida de Roberta Jacobson, es hoy Christopher Landau, es el primer embajador de los Estados Unidos en México, nombrado por el presidente Donald Trump, habiendo sido postulado desde el pasado mes de marzo, pero tenía que pasar por todo el proceso en el Capitolio, que desde mi punto de vista fue muy largo, pero en fin, ahí está. El nuevo representante diplomático se graduó de la Universidad de Harvard como abogado constitucionalista y de apelaciones, además de haber recibido un certificado de estudios latinoamericanos. Es abogado, como les digo, y Landau ha llevado casos ante la Suprema Corte de Justicia, ante cortes federales, estatales de apelaciones, además de que fue asistente legal del juez de la Corte Suprema Antonin Scalia y después del juez Clarence Thomas. Landau no tiene experiencia diplomática, a pesar de que es hijo de George Landau, que ha sido embajador de los Estados Unidos ante Chile, ante Paraguay y ante Venezuela. Este hombre es el hombre que designa el presidente de los Estados Unidos y que ya finalmente embajador habemos. Y para ello, nada mejor que platicar con el señor Larry Rubin, que como representante del Partido Republicano aquí en nuestro país, nos tendrá puntos de vista interesantes. ¿Cómo estás, querido Larry? Te saludo esta mañana. Buenos días. Buenos días, Pedro, y muchísimas gracias. Larry, tú y yo platicábamos hace unos cuantos días sobre este hueco que pues, tardó mucho tiempo y que yo lo interpreto como mucho frío. Cuando no hay una sustitución rápida sobre un titular en una embajada, por lo general se deja una especie como de espacio político desde el punto de vista técnico para amortiguar las cosas. Y hubo un encargado del despacho de la embajada por más de un año. Bueno, finalmente ya tenemos embajador. ¿Qué me puedes decir de Christopher Landau? Mira, Pedro, pues primero que nada, Christopher Landau, aparte de ser un brillante abogado, he tenido la oportunidad de convivir con él y te puedo decir que es una persona que ha estudiado México, que va a venir con toda la disposición y el entusiasmo de acercar más a México con Estados Unidos, y se encuentra en una situación en la que viene a México con una relación fortalecida después de los dos acuerdos que ya existen, tanto el Tratado de Libre Comercio, falta la ratificación del Congreso, como el acuerdo migratorio. Entonces, realmente viene Christopher a hacer un parteaguas todavía más grande en esta relación bilateral y en lo particular, pues muy contento de que sea Chris el nuevo embajador ya ratificado por el Pleno del Senado. Este hombre, que si bien ha tenido una experiencia pues alegatos de carácter jurídico, es lo suyo, ahí estudió en Harvard para ello, no tiene un bagaje diplomático, digamos, que le avale. Obviamente la embajada pues tiene mucho manejo y tú sabes que hay mucho oficio de muchas personas, no de hoy, sino de muchos años, que han hecho carrera en esta embajada, justamente en la embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Ahora, Landau tiene modos y es un hombre de alternativas y es un hombre educado, y esto le va a dar, creo, unas cartas credenciales interesantes, aunque llama la atención el nombramiento por no tener justamente esta carrera diplomática. ¿Hubieras tú pensado que hubiera recaído en un hombre como él? Digo, sabías de su nombre hace un rato, pero ¿hubieras tú pensado que era factible que un hombre con el perfil de Landau pudiera haber acabado como embajador? Mira, en esta administración en donde tienes un presidente que tampoco tenía carrera política, pues creo que ha sido un cambio importante para Washington, ¿no? Y sin duda el que tengamos ahora un embajador en México pues con un perfil similar como el presidente Trump, lo que sí puedo decirte es que va a tener un acercamiento muy particular con Washington y con el presidente Trump,
Y el presidente Trump pues va a tener un interlocutor similar a él, que viene de la iniciativa privada, y similar a él en que tiene una visión de ser conservador en sus formas de pensar, y que va a servir muy bien, Pedro, para que México y Estados Unidos se acerquen aún más. Entonces, es joven, ¿no? La verdad es que tiene mucho por delante, y creo que va a ser un papel espectacular junto con todos los funcionarios que tú muy bien comentabas, han estado trabajando en la Embajada de Estados Unidos en México, ya la embajada más grande del mundo, años con el gobierno mexicano. Fíjate que últimamente hemos visto, bueno, Roberta tuvo mucho este estilo de ser testigo presencial de muchos de los procesos que se negociaban entre Estados Unidos y México. Viajaba mucho a la frontera norte, Roberta lo hizo en diferentes lugares, y me da la impresión de que Landó va a ser un hombre que va a ir directo a los temas. Y mira, si el primero es el tema migratorio, yo pienso que estará él en lo personal viendo algunas de las zonas fronterizas más, digamos, de más permeabilidad o de más de flujo, como es el caso de Tijuana, como es el caso de Juárez, como es el caso de Reynosa, Matamoros, etcétera. Luego viene también la parte de las drogas, que también se asocia con la frontera, y viene el tema comercial, como 3 prioridades que trae Landó en su cartera, y los 3 están referidos a las zonas fronterizas en esta tercera nación que se conforma entre una franja fronteriza del lado norteamericano y una franja fronteriza del lado mexicano, que hacen de ello pues un país en sí, y que tienen este tipo de intereses que serán prioridad de la Casa Blanca. Pues sin duda creo que en la materia migratoria ha habido avances importantes este año, no solamente de Estados Unidos con México, sino también de Estados Unidos con Guatemala, y ayudará verdaderamente estos acercamientos de las 3 naciones bastante, porque Guatemala, México y sin duda Estados Unidos han sufrido del gran número de personas que llegan a sus fronteras, y pues números que son difíciles de manejar, ¿no? En Estados Unidos en mayo, por ejemplo, llegaron 144,000, de ellos 10,000 niños sin acompañantes, ¿no? En México han cruzado en lo que va del año casi 600,000 migrantes, ¿no? Entonces son números enormes que pueden causar estragos importantes en los servicios públicos, ¿no? Entonces, pues parte de eso es que esta ley de orden en las fronteras, y creo que eso va a ser parte también del trabajo día con día del embajador Landó, para asegurarse que haya buenos resultados para México y para Estados Unidos, sin duda. Pues esperamos que venga una etapa de mucha comunicación, de mucho entendimiento entre las 2 naciones, de mucho trabajo conjunto que nos permita entendernos como vecinos, comprender la proporción de nuestra relación. Pero dijiste una frase que se me hace que ahí lo contiene todo. Si nos ceñimos los norteamericanos y los mexicanos a la ley y al orden, law and order es como rige la versión que mantiene cuestionada la sociedad norteamericana, pues esta ley y este orden lo tenemos que reciprocar de este lado, para que sí atendamos el tema migratorio bajo un principio de derechos humanos, pero todo bajo un principio de ley, de orden, de comparecencia ante la justicia, de tener un registro puntual y cabal de quiénes son las personas y cuáles son sus intenciones para circular por esta enorme frontera, de enorme flujo entre México y Estados Unidos. Que sea una buena etapa, que sea de bien, que sea de progreso, que venga la ratificación del TMEC lo más rápido posible y que empecemos a trabajar, nos dejemos de amenazas y empecemos a trabajar no como diría Writing, vecinos distantes, para nada, somos vecinos, y los vecinos tienen vecindad, y la vecindad es cercana, y esta vecindad tiene que llevarnos a un ámbito de progreso, Larry. Totalmente coincido contigo, y como tú dices, somos vecinos. Yo podría decir que es una hermandad la que se vive entre México y Estados Unidos
que no se conoce en otras partes del mundo, y definitivamente pues el trabajo del embajador también recaerá en que coadyuve a que el Congreso de Estados Unidos apruebe el TEMEC. Está ahora sí la oposición, es la única que está deteniendo su ratificación, y con el logro de que el embajador pudo ser ratificado unánimemente él mismo, ¿no?, por demócratas y republicanos, lo cual es un logro en sí muy importante, pues creo que podrá ayudar muchísimo para que el TEMEC sea una realidad empezando enero del 2020. Esperamos que así sea, Larry. Estaré en comunicación contigo siempre y espero pronto pudiéramos tener para el público binacional una reunión con el señor Christopher Landau. Pues quiero saber qué perfil tiene, cuál es su approach, qué tanto, me dices tú que ha estudiado mucho a México, qué tanto lo conoce a profundidad y qué tanto estamos ligados con un hombre como muchos otros que han antecedido en esta posición, embajadores que han conocido a México a profundidad, algunos que no, pero en fin, siempre ha habido una intensa relación y la embajada es un lugar clave en la relación bilateral. Te agradezco mucho, como siempre, Larry, te mando un abrazo cariñoso. Al contrario, Pedro, gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio, y un abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias. Al contrario, es un placer hablar con el representante del Partido Republicano aquí en nuestro país.